Hoy exploraremos la vida de 5 mujeres poderosas en la Biblia, cuyos actos de fe, valentía y liderazgo transformaron no solo su propia vida, sino también la historia de su tiempo, y cuya influencia sigue impactando el presente. A pesar de las circunstancias adversas, ellas sobresalieron y cambiaron el curso de los acontecimientos para el pueblo de Dios. Nos sumergiremos en las historias de Débora, Esther, Ruth, María y María Magdalena, quienes fueron verdaderos ejemplos de determinación y confianza en Dios. Comencemos con Débora, la única mujer que figura como juez en la historia de Israel. Para entender el impacto de Débora, debemos situarnos en un tiempo en que los jueces no solo administraban justicia, sino que también guiaban al pueblo en tiempos de crisis. Israel estaba bajo la opresión de los cananeos, quienes tenían un ejército formidable, equipado con carros de hierro, algo que representaba una gran desventaja para los israelitas. En ese contexto, Dios llamó a Débora para liderar a su pueblo. Su función no solo era juzgar las disputas, sino también ofrecer dirección profética. Era reconocida por su sabiduría y liderazgo, y la gente de toda la región acudía a ella para resolver conflictos. Sin embargo, la historia de Débora no se detiene en los tribunales. El verdadero desafío llegó cuando Dios le ordenó que le dijera a Barak, un comandante del ejército de Israel, que organizara una ofensiva contra los cananeos. Lo sorprendente de esta historia es la respuesta de Barak, quien, a pesar de ser un comandante, no estaba dispuesto a ir a la batalla sin Débora a su lado. Esto muestra cuánta confianza y respeto tenía el pueblo de Israel hacia ella, sabiendo que la mano de Dios estaba sobre ella. Al final, con Débora a la cabeza, el ejército israelita derrotó a los cananeos, a pesar de la desventaja militar. Este relato no solo muestra el poder de la fe en Dios, sino también cómo Él utiliza a las mujeres en roles cruciales, desafiando las normas sociales de la época. Sigamos con Esther, cuya historia es una de las más emocionantes de la Biblia. Esther era una joven judía que, por circunstancias divinas, terminó convirtiéndose en la reina de Persia. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa es el contexto en el que se desarrolla. Los judíos, viviendo en un reino extranjero, enfrentaban una amenaza inminente de exterminio por el malvado plan de Amán, uno de los altos funcionarios del reino. Esther, al enterarse del peligro que corría su pueblo, enfrentó una de las decisiones más difíciles de su vida: arriesgarse a perder su vida presentándose ante el rey Asuero sin haber sido llamada, o quedarse en silencio y permitir que su pueblo fuera destruido. Esther decidió valientemente acudir ante el rey. Antes de hacerlo, pidió a su pueblo que ayunara y orara por 3 días. Esta es una enseñanza clave en la vida de Esther, la importancia de buscar la guía y la protección de Dios antes de tomar decisiones críticas. Finalmente, Esther se presentó ante el rey, y gracias a su valentía y astucia, logró exponer el complot de Amán y salvar a su pueblo. Esta historia nos muestra cómo Dios puede colocar a las personas en posiciones estratégicas para cumplir su voluntad y proteger a su pueblo. La disposición de Esther de arriesgarlo todo, incluso su vida, es un ejemplo de fe, coraje y confianza en la providencia divina. Hey, si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete para más relatos. Seguimos. Gracias. Ahora, pasemos a la historia de Ruth, una mujer moabita cuya fidelidad y lealtad la colocan en un lugar destacado en la Biblia. Ruth no era israelita, provenía de Moab, un país extranjero. Después de la muerte de su esposo, su suegra Noemí decidió regresar a Belén, su tierra natal. Noemí le dijo a Ruth que no tenía obligación de acompañarla, y que podía regresar a su tierra y rehacer su vida. Sin embargo, Ruth pronunció una de las declaraciones de lealtad más conmovedoras en la Biblia: donde tú vayas, yo iré; donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Acompañar a Noemí era una decisión arriesgada para Ruth. No solo estaba dejando su tierra, sino que estaba entrando en un futuro incierto, en una sociedad donde probablemente sería vista como una extranjera. A pesar de estas dificultades, Ruth trabajó arduamente en los campos de Boaz, un pariente lejano de Noemí, para sustentar a ambas. Finalmente,
su lealtad y esfuerzo fueron recompensados cuando Boaz se casó con ella. Ruth, una mujer extranjera y viuda, terminó siendo parte de la genealogía de Jesús, lo que nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen o circunstancias. La historia de Ruth es una lección sobre la fidelidad, el sacrificio y cómo Dios honra a aquellos que actúan con amor y lealtad. En esta misma línea, no podemos dejar de hablar de María, la madre de Jesús. Su historia comienza de una manera muy sencilla, pero la profundidad de su fe es incomparable. Cuando el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que daría a luz al Salvador del mundo, María se encontraba en una situación que muchos no hubieran entendido. Era una joven humilde, comprometida para casarse, y de repente, se le estaba pidiendo que aceptara una misión que cambiaría la historia de la humanidad. A pesar de las posibles repercusiones, María respondió con fe y obediencia: hágase en mí según tu palabra. La vida de María es un reflejo constante de entrega a la voluntad de Dios. A lo largo de la vida de Jesús, la vemos como una figura clave de apoyo, desde su nacimiento hasta la crucifixión. Fue testigo de los milagros de su Hijo y también del sufrimiento que tuvo que soportar por salvar a la humanidad. María es un recordatorio de que la verdadera grandeza no siempre se mide en posiciones de poder, sino en la disposición de servir a Dios con un corazón humilde y fiel. Su vida nos enseña que decir sí a Dios, aunque no siempre sea fácil, tiene un impacto eterno. Finalmente, hablemos de María Magdalena, una mujer cuyo encuentro con Jesús cambió su vida de manera radical. Antes de conocer a Jesús, María Magdalena estaba poseída por 7 demonios, lo que simboliza un estado de total desesperación y sufrimiento. Pero cuando Jesús la liberó, ella se convirtió en una de sus seguidoras más devotas. Lo que hace a María Magdalena especialmente notable es su lealtad inquebrantable a Jesús, incluso cuando los demás discípulos lo abandonaron. María Magdalena estuvo presente durante la crucifixión, y fue la primera persona a la que Jesús se apareció después de su resurrección. Es significativo que Jesús eligiera a una mujer para ser la primera en llevar la noticia más importante en la historia del cristianismo, que él había vencido a la muerte. En una sociedad donde las mujeres no tenían un estatus social elevado, Jesús rompió con esas barreras, demostrando que el reino de Dios no discrimina por género. La vida de María Magdalena es un recordatorio de que todos podemos encontrar redención y un propósito mayor en Dios, sin importar nuestro pasado. Estas 5 mujeres, Débora, Esther, Ruth, María y María Magdalena, son ejemplos eternos de cómo Dios puede usar a las personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Ellas vivieron en tiempos de dificultades, pero su fe, su coraje y su disposición para seguir el plan de Dios las llevaron a cambiar la historia. Sus historias nos enseñan que la verdadera fortaleza no reside en el poder físico o en las posiciones de autoridad, sino en la fe, la lealtad y la obediencia a Dios. Así que, al reflexionar sobre sus vidas, nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros, en nuestro tiempo, aprender de su ejemplo? Tal vez, como Débora, estamos llamados a liderar con sabiduría y coraje. O quizás, como Esther, enfrentamos decisiones difíciles que requieren valentía. Como Ruth, podríamos ser llamados a ser fieles y leales en nuestras relaciones. O como María, debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando no entendemos todo lo que nos pide. Y finalmente, como María Magdalena, podemos ser testigos del poder transformador de Dios, sin importar nuestro pasado. Estas mujeres son una invitación para que todos, hombres y mujeres por igual, nos levantemos con fe y sigamos el llamado de Dios en nuestras vidas.